Bendiciones cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas. Estamos dando el comienzo del programa Volviendo a la Palabra de todos los miércoles. Gracias a Dios otra vez que el Señor nos concede de poder compartirles un poco la palabra de Dios, que tenemos la transmisión de todos los miércoles a las 7 de la tarde, media hora de transmisión. Ojalá que nos acompañe de aquí a las 7:30 en nuestro tiempo de programa. Gracias por acompañarnos, ojalá que sea de bendición. El programa que tenemos hoy, como siempre es llevándote a la palabra de Dios, pero sin antes, mi nombre es Pablo Ocampo Bernal, y también invitándote a que nos sigas escuchando todos los miércoles, pero también invitándote también por si te quedas cerca en esos lugares donde nos congregamos. Nuestra reunión general tenemos allí por el centro de San Nicolás, ahí estamos ahí congregados todos los domingos a las 12 del mediodía. Ahí nos reunimos, allá en el centro de San Nicolás, allá por la calle Corregidora, número 500, Cruz con Colón. Ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía, enfrente de la Clínica 6. Ahí estamos todos los domingos por si gustas acompañarnos a estudiar juntos la palabra del Señor. Pero también te seguimos invitando a que nos sigan nuestras transmisiones que tenemos los lunes y también tanto como hoy los miércoles, que transmitimos por vía de Facebook. Y a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por esta estación de Radio Esperanza, les seguimos invitando a que nos siga acompañando todos los miércoles en nuestras transmisiones de Radio Esperanza a las 7 de la tarde de tu programa Volviendo a la palabra del Señor. Pero también por los que gustan leer la palabra de Dios, quieren comenzar a estudiar la Biblia antes de entrar a nuestro tema. Igualmente tenemos una Biblia, por si gustas, tenemos unos folletos para compartir la palabra de Dios. Si gustas una Biblia, quieres empezar a leer, a conocer forma directa a Dios, pues te invitamos a que leas la Biblia. Pero si gustas, si no tienes uno en casa, solamente mándanos tu dirección, tu número de teléfono, y te hacemos llegar una Biblia para que leas allí en tu casa. Todo esto no tiene ningún costo, es de gracia, así como el Señor también nos ha sido dado de gracia. Bueno, eso es lo que tenemos para compartirte, una Biblia, unos folletos, pero al mismo tiempo invitándote a que nos sigas en nuestra transmisión de todos los miércoles por esta estación de Radio Esperanza, y a nuestros hermanos y amigos de vía de Facebook, un saludo para ellos también, nuestros hermanos que nos escuchan allá por Querétaro, Santiago, Mextitlán. Un saludo para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, o aquellos que han de ver este video, que sea de mucha bendición a nuestros hermanos que han de ver este video. Bueno, vamos a entrar con el tema de hoy. El tema de hoy que traemos como siempre, las semanas pasadas que hemos estudiado, siempre que hemos estudiado esto, se trata de Dios, se trata de su palabra, se trata de ir aprendiendo, se trata de nosotros, nuestra salvación y en Dios. Ese es el propósito de este programa que tenemos todos los miércoles, en compartirte, impulsarte a que vayas a la palabra del Señor. La semana pasada vimos que Jesús dijo en su palabra allá en San Juan 7:38 y San Juan 5:39, Jesús dijo que era y es tan importante las Escrituras. Y ese es el tema que venimos hablando la semana pasada. Y es lo que vamos a continuar hoy, ver la importancia de la Escritura, que eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que la Escritura daban testimonio de Él y sigue dando testimonio de Él. Vemos cómo Jesús pidió a la gente que fueran a la Escritura y que conocieran, que entendieran a las Escrituras para que ellos pudieran aceptar su mensaje y la persona de Jesús. Y vimos en la Escritura lo que hemos visto, tan solo como el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hemos visto ahí para los hermanos que han leído la Escritura, se ve como el pueblo de Israel, algunos de ellos, tanto como los líderes religiosos, los fariseos, ellos despreciaban a Jesús, desechaban su mensaje. ¿Pero por qué hacían esto ellos? Por lo mismo como hoy en día. Como hoy en día la mayoría, quizás muchos de nosotros creemos en Dios, o quizás decimos creer en Dios, pero cuando alguien nos habla de Dios, algo tan distinto de lo que creemos o lo que hemos sido enseñado por nuestros padres, por la tradición, la creencia, como sea, y cuando vamos a la Biblia o cuando alguien nos habla la Escritura, como que va en contra de lo que nos han dicho nuestros padres. Y ahí entramos en conflicto y empezamos a tirarnos unos a otros, y a veces ahí andamos defendiendo una postura que ni siquiera entendemos, que ni siquiera conocemos, simplemente porque hemos oído o porque muchos lo practican y creemos que eso es correcto. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Es lo que vimos un poco la semana pasada. Vimos sobre de esto, cómo Jesucristo vino predicando el mensaje y su pueblo lo rechazaba. ¿Pero por qué lo hacían?
Bueno, vimos la semana pasada sobre de esto. Era un pueblo no ignorante. Era un pueblo que conocía la escritura, que iban al templo, leían la escritura, ofrecían sacrificio, cumplían algunos ritos de la ley, pero más sin embargo, cuando llega Jesús, se encuentran, empiezan a tener un problema, porque no cuadraba con sus creencias. Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Para ellos, el pueblo de Israel, le chocaba eso, no entendía eso. Y precisamente hoy es lo que sucede hoy en día. Las religiones, tanto como la religión católica, cuando vemos la escritura que nos enseña que la salvación es por la fe, que la justificación del hombre es por la fe en Jesucristo, que la salvación está en la fe, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Es lo que dice en Efesios 2:8, lo que predica el apóstol Pablo, y así como habla Jesucristo, que la salvación está en él. Pero más sin embargo, la religión católica dice que la salvación es por obras, por los ritos que ellos han enseñado, ¿no? Por esas tradiciones que han metido a la cabeza a la gente, excluyendo lo que realmente enseñó Jesucristo. Y vemos que refleja al pueblo de Israel, refleja la dureza de corazón y la incredulidad que hay en sus corazones, rechazando al Mesías, rechazando a Jesucristo. Así como el pueblo de Israel, así se encuentra hoy esta religión o muchas personas que dicen creer en Dios, pero cuando se topa con la escritura, allí patina. Allí patina como nosotros. En un tiempo también eso nos pasaba a nosotros. Pero cuando vamos a la escritura hay que definir, hay que ver, seguir creyendo a lo que nos enseñaron o lo que cree la tradición o creer en Dios. Creer en Dios implica desechar todo. Creer en Dios implica creer sola escritura, solo lo que enseña la escritura, que es la única revelación y confiable que podemos tener nosotros hoy, los cristianos o toda persona. No hay revelación más confiable. No hay palabra de Dios sin la escritura. El testimonio de Dios está en la escritura. Eso lo vimos un poco la semana pasada. Vimos a los que nos acompañaron, los que estuvieron con nosotros sobre este programa que tenemos por esta estación Radio Esperanza, y a nuestros hermanos y amigos que nos ve en vía de Facebook. Es lo que vimos esto la semana pasada, que es tan importante ir a la escritura, conocerlo, porque de lo contrario podemos caer en una contradicción, así como hoy en día hay tantas religiones, creencias, y hay personas que dicen, lamentablemente, hay hermanos que dicen, es que cada quien debe creer como uno quiere, ¿no? Es que cada uno puede servir así como uno le venga en gana, ¿no? Pero más sin embargo no es así. Servir a Dios hay una sola forma. Creer en Dios hay una sola forma. La guía es la escritura. La guía no es el pastor. La guía no es la religión. La guía no es el catecismo. La guía es la escritura, la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces vimos esto la semana pasada, que las personas que decían creer en Dios, pero al mismo tiempo rechazaron al Dios encarnado en Jesucristo. Este Dios que vino predicando, llamando a los hombres al arrepentimiento, fue rechazado. ¿Pero quién lo rechazó? Un pueblo que decía creer y amar a Dios, un pueblo que iba al templo, un pueblo religioso, un pueblo que decía conocer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo rechazaron el propósito divino de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Creer en el Mesías, creer su mensaje, y el mensaje de Jesucristo fue y siempre será, a lo que dure este mundo, el arrepentimiento. Y lamentablemente hoy tantas religiones, y quizás hay personas que se molestan cuando hablamos, cuando tocamos sobre de la Iglesia Católica. ¿Sabes por qué? Porque igual que nosotros un tiempo que creíamos tener o estar en la verdad, pero la única fuente de la verdad está en la Escritura. Ojalá que este mensaje les ayude mucho a reflexionar a nuestros hermanos y amigos o familiares que no han leído la palabra del Señor. Vamos a ver sobre el pasaje. La semana pasada vimos un poquito sobre San Juan 7:38, San Juan 7:37 y 39. En el verso San Juan 7:37, cuando Jesús se para a predicar y él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y en el verso 38, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y eso es lo que dijo Jesús. Todos aquellos que quieren venir a mí, todos aquellos que quieren creer en mí, no me crean a ciegas. Deben creer como dice la Escritura. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la ley de los 5 libros de Moisés, los Pentateuco, pero también
Escritura se refiere al libro de los Salmos, pero también se refiere a los profetas, todo el Antiguo Testamento. A eso se refiere Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, la Escritura daba testimonio de Jesús. Para que estas personas creyeran en Jesucristo, deberían haber ido a la Escritura. De hecho, ellos conocían la Escritura. Ellos instruían a sus hijos a la Escritura. Por lo tanto, lo que hace Jesús es decirle a la gente, todos aquellos que quieren venir a mí, pero deben creer como dice la Escritura. Y la Escritura daba testimonio de Jesús. Y la gente leía las Escrituras, conocía las Escrituras, pero al mismo tiempo rechazaron lo que hablaba en la Escritura. Fíjate qué tan importante es este pasaje, que hay mucho de qué ahondar este versículo. Pero dice el pasaje, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, lo más profundo del hombre, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la promesa que Dios dijo allá en el libro de Ezequiel. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, lo muy profundo del hombre, correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiso decir Jesús? Está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir a los creyentes, a los que creyese en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Lo que está enseñando el pasaje es, Jesús está diciendo que cree en mí como dice la Escritura. Es decir, estas personas que iban a creer en Jesús como dice la Escritura, recibirían el Espíritu Santo. De lo contrario, si una persona tanto como hoy, como en el tiempo de Jesús, solamente creyera las Escrituras y no creyera en Jesús, no recibiría la promesa de Dios que habla el libro de Joel, libro de Ezequiel, habla de que Dios prometió algo. ¿Cuál era la promesa de Dios? El Espíritu Santo, que recibiera a las personas, pero la condición es creer en Jesucristo, creer en su persona, que Él es el Mesías, y creer que en Él está la salvación y el perdón de pecado. Entonces, creer las Escrituras es creer en Jesús. Sin Jesús no es creer las Escrituras. Entonces, es la promesa de Dios del Antiguo Testamento, allá por el libro de Ezequiel y el libro de Joel, que creyera en el Mesías, iba a recibir el Espíritu Santo. También hay un pasaje, el libro de Deuteronomio 18:18. Este pasaje está hablando de Jesucristo. Esto es lo que daba testimonio de las Escrituras. Solamente vamos a agarrar este pasaje porque no nos alcanza el tiempo. Hay muchos pasajes que hablan acerca de Jesús, acerca de Cristo. De hecho, estos testimonios que habla, estaba hablando de Jesús, que cuando viniera el Mesías, la gente iban a ser enseñado, iban a ser salvado, guiado por Dios a través de Jesucristo. De hecho, hay muchos pasajes, el libro de Isaías 25, Isaías 35, Isaías 9, Isaías 7, el libro de los Salmos, habla mucho eso, de que vendría alguien a salvar. Pero más sin embargo, el libro de Isaías 35, verso 4 y 5, habla Dios, dice, yo mismo vendré y salvaré a mi tierra. La pregunta es, ¿en qué momento vino Dios a salvar y a sanar a su pueblo? El que vino es Jesús. Por lo tanto, Dios encarnado en la persona de Cristo, pero fue rechazado por el mismo pueblo. Deuteronomio 18:18 habla en este pasaje, hablando de Cristo. Esta es una profecía que habla de la venida de Cristo en el año 33, el año 30, cuando Cristo empieza a predicar. Dice el profeta, dice el pasaje, Deuteronomio 18:18, dice, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto está hablando de Jesús. Eso está hablando de él, de que en medio del pueblo de Israel se iba a levantar un hombre, un profeta, que está hablando de Jesucristo. El libro de los Hechos 13:27 da testimonio en este pasaje también que el pueblo de Israel era estudioso de la Escritura, pero más sin embargo ignoraron, no entendieron lo que hablaba acerca de el Mesías, en este caso de Jesucristo. Dice el libro de los Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron en condenarle. En este pasaje el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo de Israel eran lectores. Ellos leían las Escrituras. Cada sábado se reunían para estudiar las Escrituras. Pero más sin embargo, tanta lectura fueron cegados. Tanta lectura ellos, lo que pasó en ellos es que no entendieron.
No entendieron de quién estaba hablando. Por ejemplo, el libro de Isaías 53 habla de alguien que vendría, de un siervo sufriente, de dar su vida, de sufrir por el pecado del hombre. Y cuando llega Jesús, es desechado de su mismo pueblo. Ese mismo pueblo creía, adoraba, iban al templo, conocía las escrituras, pero al mismo tiempo rechazaron a su Mesías, en este caso Jesucristo. En el libro de San Juan 6:45 dice también, escrito está en los profetas, es lo que habla Jesús, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene en mí. Entonces lo que está diciendo Jesús, está citando unos pasajes del Antiguo Testamento, donde escrito está en los profetas, que serán todos enseñados por Dios. En este caso es Dios en la persona de Jesucristo enseñando a su pueblo. Pero más sin embargo el pueblo de Israel tropezaron en esta piedra de tropiezo que es Cristo, la roca donde está sustentada la iglesia. Pero más sin embargo, ¿a dónde quiero llevar mi mensaje? Mi mensaje es esto, quizás no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar tiempo. El mensaje es, así tanto como el pueblo de Israel, que leían las escrituras, pero más sin embargo Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. El pueblo de Israel leía las escrituras, pero ignoraron realmente lo que decía las escrituras. Esto nos puede pasar. Esto le ha pasado mucha gente. Esto le ha pasado a la Iglesia Católica y otras religiones más, otras ramas evangélicas. No sé, cualquiera que sea, cualquier iglesia hoy que practica algo distinto de lo que no dice la Escritura, ¿qué están haciendo? Están añadiendo lo que no está enseñando la Escritura. El cristiano debe creer como dice la Escritura. El cristiano no debe creer algo que no dice la Escritura. Ese es el problema de hoy que nos enfrentamos. Ese es el mayor problema que tenemos todos los que decimos creer y amar a Dios. Ese es el mayor problema. Y cada quien se pone su postura. Cada quien se defiende. Algunos dicen, pero es que yo creo a mi manera. Pero yo sirvo a Dios de esta manera. Es que Dios puso mi corazón en hacer de esta manera. De hecho, la Escritura condena eso. Dice, ahorita vamos a ver más adelante, donde dice, todo lo que hagáis, sea de palabra y de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Cuando esto dice el apóstol Pablo, que todo cristiano, toda persona que quiere hacer algo para el Señor, ya sea decir o hacer algo para el Señor, tiene que ser mandado, tiene que estar avalado a través de la Escritura. Y esto es lo que enseña en ese pasaje. Pero más sin embargo, vamos a ver otro pasaje. Por ejemplo, el libro de San Juan 5:46 y 47, lo que se ve ahí, el pueblo de Israel, dice Jesús, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeses sus escritos, ¿cómo creeráis mis palabras? ¿Te das cuenta que Jesús le dice al pueblo de Israel? Si ustedes creyesen lo que realmente están leyendo, pues van a creer mis palabras, pero realmente no están creyendo lo que están leyendo. Esto le sucede hoy al pueblo evangélico. El pueblo cristiano hoy le pasa eso. Ya no podemos hablar de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica realmente ha añadido muchas cosas, tradiciones, creencias, prácticas, que contradice toda la Escritura. Aunque hay algunos amigos católicos que se molestan, pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir a investigar a la historia, hay que ir a escudriñar Escritura para ver de dónde nace toda creencia, toda práctica que hace hoy una persona, sea católico o no sea católico. Hay que ir a la Escritura, porque hay alguien que defiende algo sin conocerlo. Hay alguien que defiende algo, pero más sin embargo, ignorando la Escritura. El libro de Marcos, capítulo 7, en adelante, Marcos 7:5 en adelante, cómo se ve cómo el pueblo de Israel, después que ellos ignoraban la Escritura, habían invalidado el mandamiento de Dios por las tradiciones de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel? Quitaron algunos, más bien, en este pasaje Jesús está diciendo, ustedes invalidaron el mandamiento de honrar a padres y madres para cumplir sus tradiciones. Y esto sucede también hoy en día. No solamente la Iglesia Católica ha metido tantas tradiciones, tantas cosas
quitando el verdadero mandamiento de Dios. Pero esto pasa dentro de las iglesias evangélicas. Añaden mandamientos. Ellos dicen que tenemos que diezmar hoy, que si un cristiano no diezma hoy, está robando a Dios. ¿Qué está haciendo este pastor o alguien que cree así? Está añadiendo lo que no está enseñando para el pueblo gentil, para el pueblo cristiano. Claro que esto fue un mandamiento en tiempo del pueblo de Israel, en tiempo de la ley, cuando no estaba Jesucristo. Pero cuando nace la iglesia en el año 33, en el día del Pentecostés, no hay mandamientos. No hay mandamiento como esos tipos de cosas, son ceremoniales que se celebraba el pueblo de Israel cada año o cada 3 años. Pero más sin embargo, han añadido esto quitando lo más importante. ¿Cuál es lo más importante para nosotros? Como dijo Jesús, el amor, la justicia y la misericordia y la fe. Eso es lo más importante que todos los demás. En el libro de Mateo 28, lo que se ve ahí es que Jesús manda a sus discípulos a ir a predicar y a enseñarle a la gente su enseñanza, su doctrina. Ahora la pregunta que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, nos falta desarrollar mucho esto, ¿no? De creer como dice la Escritura. Es lo que dijo Jesús, creer en mí es como dice la Escritura. Y el pueblo de Israel creía en Dios, pero no estaban creyendo como dice la Escritura. ¿Qué fue lo que hicieron? Añadieron, invalidaron algunos mandamientos de Dios. Y el pueblo evangélico hoy, eso es lo que sucede. Añade mandamientos de hombres. Mandamientos que ni siquiera manda el Señor. Hay muchas cosas, como algunos dicen, es que Dios quiere que atemos demonios, que reprendamos demonios, que hay que ungir aceite en las casas. Si estás enfermo, hay que ungirle con aceite, hay que ir hay algunos que hacen así, hay que hacer culto en los hogares, hay que orar por las personas para que se sanen. No, el mandamiento de Dios es ir a predicar el evangelio. Nosotros no nos manda de ir a sanar gente, ni ir a echar afuera demonios. Lo que nos manda todo cristiano, tanto como 1 de Pedro lo que dice, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué quiere decir? Que fuimos llamados para anunciar la bondad, el evangelio, la salvación de Jesucristo. Pero son mandamientos, son tradiciones que se hace o que se practica dentro de las iglesias que no están avaladas en las Escrituras. El cristiano, ¿qué debe ser? Creer como dice la Escritura. Toda persona que quiere conocer a Dios debe ir en forma directa a la palabra del Señor. No como diga una religión, no como diga un sacerdote, no como diga una supuesta pastora, porque no hay pastoras en la Escritura, sino como dice la Escritura. Aquel que quiere conocer, aquel que quiere obedecer a Dios, tiene que ir directamente a la Escritura. Los hombres se pueden equivocar, las religiones se han equivocado, todos nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no falla, es la más confiable que todo ser humano. Entonces Mateo 28, 20, Jesús manda y enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso fue lo que mandó Jesús, que los discípulos enseñaran a la iglesia qué es lo que deberían creer y de hacer. En el libro de los Hechos 2:41 se ve cómo la iglesia, cuando ellos fueron salvos, fueron doctrinados, enseñados por los discípulos. Ahora la pregunta que tenemos que hacer hoy como cristianos, cuando oímos algo en la iglesia, a veces es tan fácil de creerlo. Es tan fácil de caer en un engaño de un pastor o de alguien más. Nos enseña, nos predica, nos dice algo y creemos a la ligera. ¿Qué hay que hacer? Gracias a Dios que hoy todos tenemos Biblia. Esa es una mayor bendición que tenemos nosotros cristianos, que tenemos una Biblia en casa. Hay que leer la Biblia para poder saber si lo que me enseñan, lo que me mandan a hacer es verdad o no es verdad, porque quizás me pueden engañar. Todo lo que practica hoy la iglesia evangélica, todo lo que hace hoy dentro de las iglesias, según para glorificar a Dios, ya que 1 Corintios 1:30 dice, todo lo que hagáis sea para la gloria del Señor. Si todo lo que hacemos glorifica al Señor, ¿en qué pasaje está basado? Por ejemplo, hay pastores que mandan y dicen, hermanos, hay que ayunar todo el día. O sea, ayunar es dejar de comer. Pero más sin embargo, ¿eso manda la Escritura? Sí, eso dice en el Antiguo Testamento. Pero hay que distinguir dos cosas. Hay dos tipos de ayunos. El ayuno del pueblo de Israel y el ayuno cristiano. ¿De cuál me estás hablando?
Hay personas que dicen, si no diezmas, estás robando a Dios y por eso no eres bendecido. Estás robando a Dios, así que trae tu diezmo el alfolí. ¿En dónde dice la Escritura que los cristianos debe de diezmar? ¿En qué ejemplo? ¿Dónde se basa? Deuteronomio 14:22, Deuteronomio 14:28 habla de cada año y uno de cada 3 años. ¿En dónde se basará alguien que predica eso? No hay escritura que lo pueda sustentar esa creencia. Todo lo que se hace hoy dentro de las iglesias glorifica a Dios en las campañas de echar fuera demonio, de hablar en lengua, de haber pastoras dentro de las iglesias, atan demonio, reprenden y prosperidad y todos tipos de cosas. ¿Está avalado realmente la escritura? Ya que hay pastores y pastoras que enseñan, dicen, es que sí tenemos autoridad de echar fuera demonio. ¿En qué pasaje se basa? ¿En dónde se basa? Nosotros como cristianos, dice el apóstol Pablo, allá en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Retener la enseñanza apostólica. Todo lo que cree hoy la iglesia evangélica, tanto como la iglesia católica, muestra eso en la escritura. Toda práctica y toda creencia que uno hace ¿sostiene la escritura? Bueno, es lo que debemos preguntarnos, porque si hacemos algo que no enseña la palabra de Dios, estaremos cometiendo un pecado. Dice en 2 de Juan 1:4. Mucho me regocijé, en 2 de Juan 1:4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Vemos como Juan está diciendo que está hablando de unos hermanos que andaban en la verdad, pero conforme al mandamiento que recibieron. Es decir, estar en la verdad, hacer correctamente las cosas de Dios, tiene que cumplir según lo que ha mandado el Señor. Si una persona hace algo para la fe, si hace algo para Dios, si no es mandado por el Señor, puede estar prendiendo fuego extraño a Dios. Y llega el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice el pasaje, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibís en casa, ni le digáis bienvenido. Es decir, cualquiera que se pierde, cualquiera que se desvía en la palabra de Dios, pues se va a perder este hermano. El que no trae la enseñanza de Cristo, ¿cómo saber lo que creo, lo que practico? Viene la palabra que es verdad. ¿Qué hay que hacer? Toda persona que realmente dice que cree en Dios y busca a Dios, tiene que ir a la Escritura. De lo contrario, cualquier persona, cualquier religión que no lee Biblia y cree un hombre, que cree un pastor, que cree un sacerdote, o sueño, o revelaciones, está equivocado. Corre en riesgo de perder su salvación. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Fuera de la Biblia. Si eres católico y no lees Biblia, te vas a equivocar. Si eres testigo de Jehová y no lees Biblia, te vas a equivocar. Si eres una rama evangélica y no lees Biblia, te vas a equivocar. No hay forma de conocer a Dios ni de creer en Dios, sino es a través de la Escritura. Eso fue lo que dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. No como diga el pastor, no como diga un sacerdote, no como digan los demás, como dice la Biblia, ya que no hay forma de conocer a Dios sino es la Escritura. Dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, todo lo que creemos, tiene que ser mandado por la palabra del Señor. Antes de terminar nuestro tiempo de programa de radio, que estamos todos los miércoles a las 7 de la tarde, media hora de transmisión, Radio Esperanza 1140, aquí en Monterrey estamos transmitiendo, no estamos en cabina, estamos aquí en casa, transmitiéndote de esta vía de Radio Esperanza, y también por sus amigos y hermanos que nos ven vía de Facebook. También estamos todos los miércoles transmitiéndote, compartiéndote la palabra de Dios. Antes de finalizar, mi número de teléfono es 81 17 15 15 37. Estoy para tus órdenes. Cualquier día estamos para servirte. Otra vez, nuestra dirección, estamos ahí en el Centro San Nicolás,
Ahí estamos ahí en la calle Corregidora, número 500, todos los domingos a las 12 del mediodía. Ahí estamos estudiando la palabra del Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y que Dios bendiga cada uno de sus amigos y hermanos que nos escucha por Radio Esperanza. Bendiciones cada uno de ellos. Muchas gracias. Cualquier día estamos para servirte. Otra vez, nuestra dirección, estamos ahí en el centro San Nicolás. Estamos ahí en la calle Corregidora, número 500, todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos estudiando. Compañeros, muchas gracias y que Dios bendiga cada uno de sus amigos y hermanos que escucha por Radio Esperanza. Bendiciones cada uno de ellos. Muchas gracias. En todo México, Radio Esperanza, manantial de música. Norteños, chilangas, sureños, Muchas gracias por acompañarnos, a sus amigos y hermanos que nos ven vía de Facebook. Ya estamos fuera del aire. Ya estamos fuera del aire. Tenemos nuestro programa los miércoles a las 7 de la tarde, media hora de transmisión. Nuestro mensaje quizás no podemos ahondar mucho por el tiempo que tenemos, pero más sin embargo el mensaje es leer la palabra de Dios. El mensaje es escudriñar siempre y cuando que quieras conocer a Dios. No se trata de otra cosa. No se trata de defender algo sin conocerlo, ya que toda religión, todos aquellos que profesan conocer a Dios, tienen una Biblia. Por lo tanto, no hay forma de conocer a Dios, no hay fuente, existe solamente uno, la Biblia, la palabra de Dios. Así que toda religión, sin importar sea católico o cristiano, debe ir a la Biblia, debe ir a la palabra de Dios, ya que sin la Biblia, una persona se puede equivocar, se puede ser arrastrado por el error, ya que hoy en día hay tantas religiones, hay tanta gente que tienen buenas intenciones, pero más sin embargo, hay algunos que enseñan equivocadamente, torciendo las escrituras. Y si no nos damos cuenta en eso, vamos a caer también en ese engaño y a la larga no seremos salvos. Entonces nuestro mensaje fue eso, escudriñar las escrituras, leer la Biblia para poder conocer a Dios en forma directa. Es lamentable que quizás hoy nosotros no estemos leyendo mucha Biblia, tanto como el pueblo evangélico hoy no están leyendo mucha Biblia. No están leyendo, se conforma por lo que oye dentro de la iglesia y cree todo a ciegas. ¿Qué hay que hacer? Un cristiano debe ser bien preguntón. Un cristiano no debe quedarse, no debe salir de la iglesia con dudas. Lo que escuchó, debe preguntar al pastor. ¿Sabes que no entendí esto? O no lo entiendo esto. Necesito más explicación. Pero cuando alguien no hace eso, escucha algo y se va en casa con la duda, pues eso es lamentable porque eso no puede pasar. Pero más sin embargo también todo cristiano también tiene una obligación de leer Biblia. Todos somos responsables de conocer a Dios. Así que igualmente podemos echar la culpa a un pastor porque no está enseñando bien. Pero más sin embargo, somos responsables también. Debemos leer Biblia. Debemos leer porque si no leemos Biblia, podemos creer cualquier cosa. Así como hoy en día hay tantos hermanos que creen cosas extrañas que contradice la escritura. Hay hermanos que defienden algo que ni siquiera lo entienden. Hay hermanos que defienden algo y creen a ciegas porque lo dijo el pastor. Porque el pastor recibió una revelación. Porque recibió o porque soñó algo. Que dices que puso esto en mi corazón. Es que el Señor me dice. Cuando el Señor dice, es porque dice la escritura. No por revelación, no por alguien más. Ese es el mayor problema que se encuentra el pueblo evangélico hoy. Por eso hay tanta división. Y por eso la iglesia católica a veces hasta tiene razón. Y dicen, mira, pobrecitos, mira cómo están. Están todos desaunidos, todo peleado. Pero ellos dicen, mas sin embargo los católicos somos una sola rama. Aunque no es verdad. Porque también están divididos, como la iglesia ortodoxa y otras iglesias más, están divididos también, no creen lo mismo. Pero más sin embargo, el pueblo evangélico es la que está más dividido. Pero hay una sola iglesia verdadera nada más. Una sola iglesia. No todos somos iglesia de Cristo. No todos somos cristianos por ir a una iglesia. No todos somos salvos, hijos de Dios, por ir a una iglesia. Somos salvos, somos hijos de Dios o iglesia de Cristo siempre y cuando que hemos oído y atendido realmente el evangelio de Jesucristo. Ya que no hay forma de ser salvo. No hay forma de ser iglesia o de ser cristiano sin haber oído primeramente el evangelio.
y atendido el llamado del evangelio, que es el arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y lamentablemente hay mucha gente que no han oído el evangelio. Solamente han ido a la iglesia. Algunos por sus problemas, algunos quizás han tenido enfermedades, situaciones difíciles en su vida, y alguien los invita a la iglesia. Le dicen, vente a la iglesia, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer un milagro, Dios va a resolver tus problemas, ven, el Señor te va a bendecir. Y uno va a la iglesia porque está necesitado, quizás enfermo, quizás está problemado, está endeudado, cosas así. Y va a la iglesia y a la larga se hace cristiano allí. Se hace cristiano sin ser cristianos. Porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser salvo, ser cristiano, no es recibir un milagro. Los milagros no salvan. Los milagros no fue el mandato de Jesús. El mandato de Jesús fue, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La salvación no viene por ir a una iglesia, ni porque oren por ti, ni porque hayas repetido una oración, ni porque hayas recibido un milagro. La salvación y de creer en Dios correctamente tiene que ver con el evangelio. Si tú analizaras un poco la escritura, el libro de Romanos capítulo 10 en adelante, habla sobre de la fe verdadera. Así que la fe viene el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero se refiere al evangelio en el versículo 5. A eso habla el evangelio. En Hechos 16:30 en adelante, el carcelero y toda su familia fueron salvos por creer en Cristo. Pero creer en Cristo, luego dice el verso 34, creyeron en Dios. Pero ¿cómo creyeron? Porque Pablo le predicó el evangelio. No los llevó a una iglesia, no les hizo repetir una oración, ni por un milagro. Por el evangelio. La gente eran salvos en aquellos tiempos por el evangelio. Hoy se salva una gente por el evangelio, no por ir a una iglesia, aunque es parte, hay que ir a escuchar la palabra de Dios. Para alguien que ya es salvo, debe de congregar, debe de ir a una iglesia, debe de congregar con sus hermanos. Pero solo aquel que es salvo, porque es un mandamiento del Señor de congregarse, para ser instruido, ser enseñado. Pero para aquel que no es salvo y quiere ir a la iglesia, para que se salve, no será salvo por ir a la iglesia. Será salvo en ir y que le prediquen el evangelio y que se arrepienta en oír y creer el evangelio. De lo contrario, podrá pasar 100 años en la iglesia y nunca será salvo. Ya que dice Pablo en 2 de Corintios 11, 3 y 4, hasta el verso 15, dice Pablo, tengan cuidado, porque hay personas que predican un evangelio diferente, pero también andan dando un espíritu. Predica un Cristo y un espíritu diferente. Yo ya les prediqué uno, pero viene alguien hablando de otro Jesús. ¿Quién son estas personas? Personas fraudulentos, apóstoles disfrazados como apóstoles de Cristo, pero más sin embargo son ministros de Satanás. Es lo que dice el apóstol Pablo. En el libro de los Gálatas 3, solamente ampliando un poquito sobre nuestro tema, que venimos trayendo hace rato, hablando allá en radio, predicando en radio media hora, y está aprovechando un poco el tiempo sobre de esto. En el libro de Gálatas, Pablo regaña a la iglesia de Galacia, porque Pablo fue y les predicó el evangelio para salvación. Y ellos fueron salvos. Pero pasó el tiempo, llegaron algunos supuestamente cristianos, pero más sin embargo predicaban el judaísmo. Estaban mandando que se circuncidaran también, que guardaran la ley también. Claro que creer en Dios, creer en Cristo, creer el evangelio, pero también necesitaban circuncidarse. Eso era lo que predicaban ellos. Y por eso Pablo llega y se enoja, manda su carta donde le regaña, tengan cuidado, si un ángel, dice Pablo, si uno de nosotros o un ángel predica un evangelio diferente, que sea maldito. Es lo que dice Pablo. Y en el capítulo 3 dice, donde dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, hermanos, no sean tontos, es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Y se ve que esta iglesia fueron engañados por un evangelio falso. Ellos ya habían sido salvados, ya habían escuchado el evangelio verdadero, pero vino alguien más y predicó un evangelio diferente. Esto sucede dentro de las iglesias hoy. Hay hermanos que están creyendo bien, comienzan bien, leyendo, creyendo la palabra correctamente, pero entra un pseudo apóstol, un pseudo profeta, una pastora, alguien viene predicando un evangelio diferente y te dice, sabes, el Señor te va a bendecir hoy. No más que aquí tengo 50,
Hay algunos que lo hacen, ¿verdad? ¿Dónde puedes echar tu dinero? ¿Quién se forma? Nosotros lo hemos visto muy de cerca y hemos escuchado esto muy de cerca. ¿Quién quiere ser bendecido? Llegan esta gente dentro de las iglesias y dicen, ¿quién quiere ser bendecido? Hay 50 lugares nada más. ¿Quién quiere ser bendecido? Si quieres recibir 1000, pues da 1000. Si quieres recibir 500, da 500. Cuando siembras frijol, ¿qué cosechas? Pues frijol. Si siembras un peso, ¿qué vas a cosechar? Un peso. Si no siembras nada, pues nada vas a cosechar. Eso es lo que predican esta gente y la gente cae. Y dice, oh, sí es cierto. Entonces hay que darle dinero a Dios para que nos devuelva multiplicado, como si fuera un cajero automático. Así engañan a esta gente. Y muchos caen en ese engaño, lamentablemente. Muchos caen, algunos dicen, mira, el Señor te va a bendecir, nomás que tienes que dar el 10, tan solo el 10% nada más. Tú te quedas con el 90% y Dios te pide el 10%. Es decir, da tu diezmo todos los domingos. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga, para que Dios abra ventana de los cielos. Con este cuento, y no se dan cuenta, la iglesia no se da cuenta, y cita escritura, Malaquías 3:10, pero no citan Deuteronomio 14:22 y verso 28, no lo citan, porque saben que se derrumba lo que están predicando, porque esa práctica fue del Antiguo Testamento, fue para el pueblo de Israel, no para los gentiles, no para la iglesia. Y así vienen gente predicando prosperidad, sanidad, milagros y todo tipo de cosas, y cae el error muchos hermanos. Eso le ha pasado a muchos hermanos. Eso pasó en un tiempo donde estábamos también. No nos da pena decirlo y lo volveré a repetir. Eso pasó en el lugar donde estábamos anteriormente con un pastor. Eso le pasó. Dejó entrar una doctrina falsa. Dejó entrar algo que realmente no llevó no llevó a la salvación, y eso gracias a Dios que nos permitió verlo para salir huyendo ese lugar y ir a la Biblia, escudriñar, conocer la palabra de Dios para poder realmente obedecer como manda la escritura, no como manda estas personas. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Dice Isaías, a la ley y al testimonio, es decir, a lo que dice la escritura, y el que no habla conforme a la escritura es porque no sabe nada. También dice, por ejemplo, Jeremías 23:28, dice, el profeta que tuviere sueño, es decir, si una persona tiene revelación, que Dios me dijo, Dios me habla, todo este tipo de cosas, dice el profeta Jeremías, el que tuviere sueño, el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. A aquel quien fuere dado mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Es lo que está haciendo Jeremías. Aquel que tiene sus sueños, que Dios me dijo, que yo siento algo aquí en mi corazón, vaya, hable, platíquelo ya. Pero el que tiene la palabra de Dios, que hable la palabra de Dios. Porque nada que ver, dice el profeta Jeremías. ¿Qué tiene que ver con la paja, con el trigo? Dice Jehová. Es una gran verdad. Nada que ver. Palabra es mejor y edifica. Sueños son sueños supersticiosos que engañan a la iglesia. El libro de Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Es lo que dice el profeta Oseas. El pueblo de Israel era lo que pasaba. Creía más en personas porque despreciaba la palabra de Dios. Y así hoy mismo, así está la gente hoy. Hoy quizás no quieren leer Biblia. Prefieren escuchar. Prefieren ir a la iglesia, escuchar lo que dice el pastor y todo lo que hace allá adentro. Hay una fiesta allá adentro, hay danza, hay panderista. No tienen nada de malo esas cosas. Claro que no es pecado. Pecado es creer que lo que hacen están glorificando a Dios, porque la escritura dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, tiene que hacerlo en el nombre del Señor, y eso no es mandado por el Señor hacerlo, no tiene nada de malo. Uno puede danzar, cantar, lo que quiera, pero dentro de la iglesia, en la reunión de los cristianos, ¿qué se hace? No se hace eso. Bíblicamente hay solamente lo que hay es enseñanza. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7 y otras escrituras más, se ve que el pueblo cristiano en aquellos siglos, de la primera iglesia, en aquellas épocas, se reunían para estudiar Biblia. Se reunían solamente para estudiar Biblia. Eso es todo lo que se ve en la escritura. Eso es todo lo que se ve. Dice en 1 de Pedro 4:1.
El que hable, hable conforme a la palabra. Y el que ministre, ministre conforme al poder de Dios que le ha dado. Y es una gran verdad. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que hace algo, que haga conforme a lo que Dios ha dado. Pero más sin embargo, hoy en día se ha desviado muchos hermanos. Entonces nuestro mensaje, nuestro pequeño mensaje es, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Creer en Dios es creer como dice la Escritura. Jeremías 6:16 dice Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijo el pueblo de Israel, no andaremos, así estamos bien. Lo que está diciendo Jeremías es, hay que regresar a las sendas antiguas. Todo cristiano que se ha desviado de la verdad, hay que regresar a la palabra de Dios. Todo cristiano que quiere obedecer, vivir conforme de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente es ir a la Biblia, obedecer conforme a lo que dice la palabra de Dios. No se puede ser cristiano dejando un lado la Escritura. No se puede llamarse cristiano a alguien no creyendo lo que dice la Escritura. No se puede servir a Dios sin conocer realmente lo que manda el Señor. Y para eso es la Escritura. Hay que leer la palabra del Señor. Ojalá que ha sido bendición nuestro corto mensaje que tenemos en compartirte un poco esto de todos los miércoles a las 7, que estamos en Radio Esperanza a las 7 de la tarde, media hora de programación, y ya lo que del resto, pues ya estamos fuera de radio y compartiendo aquí también por vía de Facebook. Ojalá que sea de mucha bendición, pero acuérdense, mis queridos hermanos, no hay que creer a ciegas. No importa quién sea, no importa si esta persona es un doctor, o sea, es un conocedor de la palabra, no importa. No importa qué tan famoso sea. No importa aunque haga milagro. No importa aunque haga llover diamantes. No importa que suceda milagro en sus predicaciones. Pero si lo que predica no va de acuerdo con la palabra de Dios, hay que desecharlo. Este no viene de Dios. Toda persona, todo cristiano o toda persona que hable de Dios tiene que hablar conforme de acuerdo a la Escritura. De lo contrario, estará engañando y es el engañador. No importa si hace llover diamante, no importa si hace milagro, porque hay pastores, pastoras que están haciendo milagro dentro de su iglesia, tumbando gente, y mucha gente le creen, mucha gente le siguen a estas gente. ¿Sabes por qué? Porque no le gustan leer Biblia, le gustan ver cuentos, les gustan ver este tipo de cosas, y la gente le gusta, y los pastores más, porque entre más gente, más dinero, porque ganan dinero esa gente, lucran con dinero, y la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios por gracia se nos ha sido dada. Hay que estudiar, hay que ir a la palabra del Señor. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.